Bueno, espero que estén un poquito despiertos. Buenos días. Primero le quiero agradecer a Jaime, Jacobo, a todos los de la comunidad de Dragon Shark que hicieron posible esto, y bueno, también al público, que sin la comunidad y ustedes esto no sería posible. Pero no hay que olvidarse de los sponsors, como dijo Jaime, que son parte importante. Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, yo soy consultor, full stack, por la vida, no porque hago de todo, sino que pasé por todos los cargos. Hoy tengo una compañía de inteligencia artificial aplicada a las finanzas, donde me desempeño como CTO, por lo tanto tengo que cuidar qué software utilizamos, porque como son sistemas críticos que impactan en el mercado financiero, imagínense que para un atacante esto es la panacea. Entonces hay que analizar desde muchas perspectivas, no solo desde la técnica, qué software utilizamos y qué respaldo hay por detrás. En este caso sería FreeBSD, del cual vengo participando del proyecto desde hace 7 años aproximadamente, en distintas categorías, en High Performance Computing, en documentación, la difusión del proyecto, dando charlas por muchas conferencias, tanto de software libre como de seguridad informática. La idea de esta charla no es un ataque hacia el proyecto, sino una forma de concientizar y cómo cuando desde los usuarios, las empresas, la misma comunidad piensan más allá de lo técnico y ver todas las implicancias de la seguridad de lo humano y cómo puede eso impactar en un proyecto. Entonces la idea de esta charla es sumar y de hecho les voy a contar luego un poco de cuáles son las cosas que mejoraron en el proyecto a partir de toda esta movida que la inicié hace como 3 años y medio, y ahora hay más gente que está buscando la seguridad por defecto en un software y mejorando el ecosistema. Así que eso era una aclaración para que no se tome como que es algo atacando un proyecto. Esto se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto de software libre donde uno tenga acceso al código, que pueda auditarlo y que tenga tiempo básicamente, ganas, si es que lo hace por hobby. Bueno, para los que no están familiarizados, FreeBSD es un sistema operativo Unix-like. No se lo llama Unix por el trademark, entonces, bueno, es un Unix pero sin trademark. Es POSIX compliant, es un sistema operativo que ya pasó los 20 años de antigüedad, es bastante viejo, tiene licencia BSD, lo cual te permite hacer todo con el código, incluso si uno forquea y se apropia, como fue el caso de Apple hace unos años, que usó muchas cosas hasta que pasó los kernel a Mac OS. El stack TCP de Windows, de muchas cosas, son utilizadas por este proyecto desde hace mucho tiempo. O sea, por eso su eslogan es el gigante desconocido en lo que sería la comunidad, pero oficialmente el eslogan es The Power to Serve, porque es un sistema operativo que es muy versátil, está bastante auditado, por decirlo así. O sea, hay aplicaciones gigantes, por el caso de Netflix, WhatsApp, o sea, root DNS, aplicaciones, la NASA, Nasdaq. O sea, hay muchos lugares que son de alto tráfico, de alta demanda, por lo cual el stack de red de FreeBSD es muy bueno, entonces se lo utiliza mucho en esos lugares. No tanto en el caso de desktop, por decirlo así, por eso no es tan difundido, por eso se le dice el gigante desconocido. Este proyecto nace dentro de la Universidad de Berkeley, California, como un proyecto de research del área de sistema de software, por eso se llama Berkeley Software Distribution, que es BSD, las iniciales. En ese entonces crearon un sistema operativo. En ese entonces había System B5, HPUX, AIX o otras, digamos, diferentes ramas de lo que serían los Unix. Y justo en ese entonces, unos años después, Linus Torvald, en Finlandia, estaba iniciando el proyecto que hoy todos lo conocen como Linux, y él, muchas declaraciones, hasta hace un par de años, él mismo decía que si él hubiera sabido que existía esto, no hacía Linux. O sea, porque ya en ese entonces, o sea, antes de que se cree Linux, ya tenía un montón de cosas que hasta el día de hoy se usan. Y esa es una de las cosas de la cual también vamos a hablar hoy, de todo lo que es el software viejo, o que se hizo por grandes gurúes o personas indiscutibles,
Imagínense si ustedes, les voy a ver, si ustedes cuestionarían a un gurú, por ejemplo, hacemos mana LS y dicen, GNU, Free Software, lo que sea. Y dicen, bueno, che, esto está en el Core Tools de GNU Linux, lo hizo Richard Stallman en el año 89. ¿Quién se animaría a cuestionar desde el open source, tirar un bug o algo, decir esto está mal codificado? Imagínense el framework que tendrían en la comunidad. ¿Cómo vas a atacar a un gurú o a alguien que aportó? Bueno, eso es contraproducente para los proyectos. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad de cuestionamiento al código viejo que hicieron los gurús. Que muchísimo código de muchos proyectos open source, yo me enfoco en FreeBSD, están hechos por gurú y quedaron en el tiempo y se siguen usando. Entonces lo que también vamos a abordar un poco en las demos es cómo explotar eso, cómo cuestionar eso, sin, digamos, restarle al proyecto, sino sumándolo. O sea, porque no se olviden que hace más de 20 años, las necesidades y las formas y los vectores de ataque eran distintos. Quizá en ese entonces era muy bueno, pero hoy pueden quedar obsoletos cosas, así como el uso de multiprocesos y otras cosas más. Pero basado en lo que es la seguridad, hay muchas cosas que no se tenían en cuenta o nadie atacaba ciertas cosas que hoy son muy comunes de un vector de ataque. Bueno, acá lo que quiero que vean, o sea, si se llega a ver un poco, vamos a ver. Lo que es la página. Es muy importante en un proyecto cuando ustedes eligen, no tan solo por sus bondades técnicas o porque escucharon, o porque alguien lo usa o porque la industria lo usa, también cuestionarse el por qué, cómo comunica, por ejemplo, podemos ver, el puntero, no, se llega a ver ahí, los Security Advisor. Bueno, esto es súper importante en un proyecto, o sea, cómo un proyecto gestiona los incidentes, o sea, con qué velocidad, cómo lo comunica a la comunidad, cómo se desempeña, cómo se involucra todos los usuarios, los no usuarios, qué difusión tiene. Bueno, entonces esto es también muy, muy importante, hasta en algunos momentos es más importante que lo que uno puede decir de un proyecto en cuanto a la seguridad. Aquí, yo esta charla ya la di en otras conferencias, esta es una charla que tiene un research posterior a eso, pero lo que quería mostrarles estas son fotos, o sea, del 2016, de octubre. Los Security Advisor que hay no han avanzado mucho, ahora vamos a ver, básicamente tiene un listado con fechas de lo que va descubriendo, que si uno va siguiéndolo día a día o está en el proyecto, es mucho menor a lo que uno se entera o circula en Internet. Ante la falta de todo eso, en un Google Summer of Code, que es un proyecto que hace Google en lo que sería junio, julio y agosto, donde incentiva proyectos open source y paga a estudiantes para que hagan código. En uno de esos proyectos, en el año, no sé si 2006, 2007, un estudiante que era usuario de FreeBSD dijo, che, la página no tiene una herramienta donde yo pueda de alguna forma por una API traer vulnerabilidades y de eso disparar sistemas de contingencia o un procedimiento para proteger mi infraestructura. Entonces lo desarrolló esto FreeBSD XML, que lo que hace es, está leyendo de todos los sitios, se indica muchos sitios de seguridad informática que informan vulnerabilidades y lo que hace es parsea y junta lo que afecta a FreeBSD con un previo chequeo si ese puerto, o sea, si ese software y esa versión está en los puertos. Entonces, es una forma bastante dinámica de tener una información día a día, pero lo tuvo que hacer un externo, no el proyecto en sí. O sea, fíjese en la importancia. Y por ahí se dedicaban a ver lo técnico, que el stack, que esto. ¿Y esto no les parece que también es importante? O sea, saber que afecta e informar a las personas, porque una cosa son los developers del proyecto, que se enteran y están y parchan sus sistemas, pero ¿qué pasa con los usuarios? Que los usuarios pueden ser una empresa multinacional. Si no hay alguien dedicado solamente a esto, es muy difícil, porque uno se lleva generalmente de la información oficial del proyecto. No puede tomar cualquier fuente no autorizada para decir, sí, esto es un fallo, no, lo afecta.
también hay que chequear eso, porque muchas veces salen vulnerabilidades que realmente no funcionan para todas las arquitecturas, todas las versiones, etc. Entonces, tendría que haber una fuente confiable, y esto es para cualquier proyecto. Bueno, aquí veíamos en esa fecha que hubo en noviembre, en octubre, muchísimos ataques de golpe. O sea que venía tranquilo, no había, siempre se reportaban aplicaciones que corren. Los que dicen FreeBSD antepuesto, esos sí son del sistema operativo, o sea que están en el sistema base. De repente, bueno, surgieron, miren todo esto, todo el listado, un montón de cosas relacionadas con el manejo de memoria y privilegios sobre esos manejos de memoria. ¿Qué pasa? No es algo que se introdujo en una versión nueva de FreeBSD. Es algo que estaba hace mucho tiempo. ¿Cómo sucede con estas cosas graves? Entonces, ¿cuánto tiempo alguien estuvo explotando esto? Muchísimo tiempo. ¿Y por qué? Porque el proyecto, los security officers, no cuestionaron y no modificaron a estos gurúes que hicieron cosas muy interesantes hace 20 años y nadie se anima a tocar ni refactorear ese código. Entonces, bueno, algún atacante lo debe haber usado durante 20 años o muchos atacantes, y bueno, pero un profesional o un hacker ético lo reportó, pero eso no quiere decir que no existía, que no estaba y que no fuera explotado. Y vamos a ver que no es tampoco no son técnicas muy avanzadas. Hay algunas que sí, pero hay otras que no son tan avanzadas. Y estamos hablando de que FreeBSD corre páginas, sitios muy importantes donde hay mucha información de usuarios, o sea, no estamos hablando de un proyecto casero. Bueno, siguieron apareciendo proyectos, las vulnerabilidades de siempre, Chromium, Apache, qué sé yo, un montón de cosas, y cada tanto aparecía. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando yo encuentro algo? Yo encuentro algo y quiero reportar, porque está una parte, me informo y trato de mitigar o proteger mi infraestructura. Pero la otra visión de esto es, ¿qué pasa si yo encuentro algo? ¿Cómo lo reporto? También tiene que estar muy claro en un proyecto. ¿Cómo se reporta? ¿Cómo se procede? ¿Templates? ¿A quién contactar? ¿De qué forma? Porque no se olviden que si uno hace un disclosure de una forma equivocada por un medio no oficial, otros atacantes pueden aprovechar eso. Entonces, también tiene que estar muy claro en un proyecto. Y muchas veces, yo estuve viendo otros proyectos, no tan solo FreeBSD, que es otro research que estoy armando de esto, inseguro por defecto para muchos proyectos, y no está muy claro, salvo el que está muy involucrado en la comunidad, sabe cómo proceder, sabe el IRC, dónde entrar. En otros proyectos no está muy claro. Es simple, creo un ticket en un bug tracker o algo, pero por ahí esa no es la forma, porque otra persona que se crea un usuario ahí puede leer tranquilamente esa información. Está casi pública, por decirlo así. Entonces hay que tener cuidado con eso, también con los canales de comunicación para reportar algo. Y siempre reportar, hay que tener cuidado con el ego y todo. Reportar primero al proyecto y que desde el proyecto en forma conjunta se mande a CVE, a cualquier lugar. O sea, no manden primero porque no se olviden que del otro lado hay muchas personas que leen, se informan y hay que tener cuidado y con eso al respecto. Entonces, bueno, acá está un poco explicado, esto se fue mejorando con los años y en base a las críticas constructivas que se fue haciendo desde este research, de cómo comunicarlo en la página. Y al ser un proyecto que tiene una estructura jerárquica importante, porque viene de gente del palo de la ingeniería de software, no es tan fácil lograr un cambio en la web. O sea, miren qué importante, se estuvo varios meses hasta que se aprobó, se estuvo de acuerdo, se tradujo a varios idiomas, el cómo comunicar esta página, que es tan simple que uno la lee en 3 minutos, cómo comunicar eso. Pero es importante poner los mails, los contactos, quiénes son los encargados de cada área, porque hay muchas áreas donde uno puede reportar. Bueno, aquí tenemos qué es el trabajo que realiza un security officer. FreeBSD tiene un core member de 12 personas que se votan cada 2 años o 4, depende. Si algún miembro se baja o algo, y un secretary, que lo que hace es interactuar entre el core y la comunidad, o sea, los committers, por si hay un litigio o algo. ¿Por qué se eligió el número 13? Porque es el número 13 más grande de todos los security officers.
para que con el transcurso de los años determinaron que ese era el número adecuado de personas para manejar un proyecto sin que haya un sesgo individual o de amigos que deciden o que tienen la misma visión del problema. Se llegó a eso y se puso alguien intermediario entre los committers y el core team. ¿Por qué? Porque eso también afecta a la seguridad. ¿Qué pasa cuando alguien reporta algo a kernel.org? No es que estoy atacando, doy los ejemplos con Linux y kernel porque es muy conocido. Cuando alguien reporta algo, ¿a quién lo tiene que? ¿Quién es el que toma la última palabra? Linus Torvalds. Entonces, ¿qué pasa? Está centralizado en una persona. ¿Y qué pasa si esa persona no está por algún motivo, o no está disponible o algo? Nosotros tenemos que tener, como personas encargadas de la seguridad de nuestro proyecto, muchas vías de resolución de los problemas. Entonces es importante que haya un número adecuado de personas que puedan tomar una determinación. Y ante algún litigio tiene que haber un mediador. Bueno, en el proyecto se llegó a ese número, 13 personas, un secretary y los committers. Para postularse, uno tiene que estar 2 años activo en el proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que estar comiteando o aportando para tener voz y voto en el proyecto. Eso quiere decir que no es que cualquiera se postula 2 meses y puede llegar al Core Security como pasó en muchas otras aplicaciones donde alguien se hace pasar por un developer y introduce un backdoor en software open source. Pasó muchas veces. Entonces, para evitar eso, se sigue este procedimiento y siempre con un mentor. Luego, cuando uno sube un código, pasando a otra parte, está la revisión de código, que es muy importante. O sea, yo tengo que tener un cierto tiempo, salvo los que son prodigios, pero yo tengo que tener un cierto tiempo como documentador o asistente de algún commit para que me den privilegio de commit en algún área. Y ese privilegio de commit del proyecto tiene 2 revisiones mínimas para que entre al proyecto en sí. O sea, está en otras ramas, lo cual también añade una capa más de seguridad. Pero todo esto se fue agregando. Todo esto, como estamos viendo, es parte del proyecto. Bueno, aquí esto lo que les mostraba es viejo. Le voy a mostrar cosas nuevas, cómo se reaccionó ante un incidente. Aquí vemos que un Twitter no es oficial, para nada. Alguien descubrió algo, lo tiró en Twitter. Imagínense si eso es peligroso o no. O sea, también hay una cuestión de responsabilidad a la hora de reportar algo. Pero si se hubiera actuado de alguna forma, esto se podría haber evitado. De repente, empezaron a haber repositorios en GitHub, discusiones. O sea, imagínense, y ante la falta de respuesta del proyecto, la gente empezó a tomar iniciativa propia, a autoorganizarse externamente al proyecto, en otras plataformas como GitHub. Y empezar a armar manifiestos, protestas, mucha gente se fue del proyecto. O sea, y eso que FreeBSD tiene bastantes cosas buenas en cuanto a seguridad. Mucha gente se fue al proyecto OpenBSD, que es un poco más extremo en cuanto a muchas medidas. Esto, otra situación. Yo tengo un bot que está chequeando los FTP de FreeBSD cuando sale ya sea el daily build o un nuevo release o un beta o algo, lo descargo, lo levanto en una máquina virtual automáticamente y le ejecuto una serie de herramientas para ver si tiene algo nuevo o no. Eso lo hago por el trabajo interno, pero también si encuentro algo tengo que reportarlo. Entonces el bot automáticamente cuando encontró la imagen, tiró el tweet y automáticamente alguien responde que no haga eso si no hay un anuncio oficial. ¿Les parece coherente? O sea, si ya está en el FTP público, ya está. O sea, debería haber una coordinación de cómo se informa. Entonces, bueno, ahora veamos quién es esta persona que, bueno, acá otras vulnerabilidad que tardó un tiempo. O sea, fíjense en todo lo que pasó. Pasa tiempo, atacantes están usando eso. Pasó esto, que sacaron como una actualización de la versión, y el proyecto, mucho tiempo después, saca un tweet. O sea,
¿se dan cuenta de la implicancia? O sea, si uno no está constantemente siguiendo el proyecto desde otro lado, como y auditándolo internamente, por el proyecto uno se va a enterar mucho tiempo después. Y esto pasa en otros proyectos también. Averiguamos quién es esta persona que contestó al bot de mi Twitter para saber. Y esta persona trabaja en una empresa de seguridad informática, o sea que es alguien que es idóneo y que entiende de esto, y encima está encargado de la seguridad en el proyecto. O sea, no estamos hablando de que un troll o alguien contestó, che, ¿por qué? No. Entonces, bueno, aquí hay otra forma de interpretar la seguridad de las personas, porque esta persona incide en el proyecto, en la imagen y en otras consecuencias. Es parte del proyecto, no usó un canal oficial y de última podría haber mandado un mensaje privado o algo, como se suele hacer. O sea, es muy importante que cuando uno tiene un proyecto, tiene que capacitar a las personas para cómo actuar, más allá de lo técnico, sino cómo divulga todo, cómo informa. O sea, este enfoque es tan importante porque uno, haciendo un poco de research, un poco de ingeniería social, puede acceder a proyectos, plantar un backdoor, y para evitar eso tiene que haber reglas claras, tiene que haber normativas estrictas para los participantes del proyecto. Bueno, en todo esto salió un proyecto de Hardened BSD que es basado en FreeBSD, de gente que era del proyecto y se enojó mucho, y es que personas reconocidas en el ambiente de la seguridad informática que estaban tomando cerveza en un evento y dijeron, bueno, a ver, voy a ponerle toda la seguridad que tiene OpenBSD a FreeBSD. Todo el mundo se rió y se hizo una apuesta. Miren la informalidad, o sea, ante la no respuesta de un proyecto, el proyecto fue tomando impulso, pasaron 2 meses, DARPA fue sponsor del proyecto y empezó a interesarse mucha gente porque FreeBSD es un sistema operativo que tiene muchas bondades. Tiene un sistema de archivos ZFS, tiene un hipervisor propio Beehive, tiene jaulas que son del 2004, mucho más viejo que los containers. O sea, tiene muchas cosas que están muy buenas, muchas cosas que sacó de Sun, que no las tiene OpenBSD, que es muy proactivo en la seguridad. Entonces, la apuesta a esto era, ¿por qué no hacer como ante la no respuesta del proyecto, de no querer implementar ciertas cosas de seguridad a nivel técnico? ¿Por qué no se hace un fork y se trata de implementar? Pero eso requiere muchísimo trabajo de internals del sistema operativo. Bueno, después de un tiempo se puede ver un cuadro comparativo de qué tiene Hardened BSD por defecto, qué tiene FreeBSD por defecto, OpenBSD, NetBSD. ¿Qué quiere decir por defecto? Cuando yo instalo el sistema operativo, ¿cómo viene preparado? Viene con el firewall levantado, viene servicios levantados, viene software de terceros instalados. O sea, no es solo la usabilidad del sistema, sino qué implicancias tiene el software que yo tengo. A medida que más líneas de código tengo más probabilidad de tener vulnerabilidades. Entonces, si yo tengo, les doy un ejemplo, si yo tengo disponible la herramienta Jaime, que el servicio Jaime, que lo que hace es protegerme de todos los hackers y de los atacantes, ¿por qué cuando lo instalo el sistema operativo no me lo habilita por defecto? O sea, si yo ya la tengo disponible a la herramienta en el sistema operativo, ¿por qué en la instalación no la instala por defecto? O sea, eso es una falla terrible. O sea, no me sirve de nada, tiene que ser alguien muy experto y aparte una tarea tediosa, de instalar, levantar, configurar, cuando uno tendría que instalar y que ya esté, como es el caso de OpenBSD. Entonces, este sería el enfoque. Bueno, ahora vamos a ver esto. Con esta persona que antes una persona de Japón, se trabajaba mucho desde el lado de la seguridad. Aportábamos datos, información y se empezó a armar un manifiesto, por decirlo de una forma. Y se lo va actualizando todo el tiempo. ¿Qué es esto? Se va viendo todas las cosas que consideramos como comunidad y como profesionales de la seguridad informática que un proyecto debería tener por defecto en su instalación, hablando de cosas que ya tiene disponible. No estamos hablando como Hardened BSD que creaba cosas nuevas o adaptaba cosas que existen. Estamos hablando de lo que ya tiene el sistema, cómo dejarlo configurado por defecto para una mejor seguridad. Esto fue creciendo y se hizo un documento bastante grande donde está
detallado, o sea, no es un paper, puede ser un white paper, pero ¿qué pasa? Es dinámico. Uno lo que hace es ir actualizándolo y bueno, para que por lo menos la comunidad, el proyecto, lo tengan en cuenta. Esto se va actualizando todo el tiempo, como ven, es bastante extenso y hay muchas cosas que cuando lo analizan son simples. Por ejemplo, yo instalo el sistema operativo y un usuario sin privilegio no debería poder ver todos los procesos al hacer un top. Pero sin embargo, con una simple línea de código, cambiando en sysctl, yo eso lo habilito en FreeBSD. ¿Pero por qué no está por defecto? O sea, bueno, cosas tan simples de modificar deberían estar por defecto. Y acá, bueno, la randomización de los ID de la generación, la secuencia TCP para que no me hagan el off fingerprint, etcétera. Millones de cosas que todos ya conocemos que están disponibles. No estamos hablando de cosas que no están disponibles. Después todo el manejo del stack. Ya vamos a hablar un poco del stack clash. Todos los periódicos, cómo hacer el dumpeo, que ya por defecto FreeBSD tiene la opción de la instalación de cifrar el swap, pero me deja tildarlo o no. ¿Por qué? O sea, debería estar por defecto. ¿Por qué eso? Porque también me pueden hacer forense de la memoria, el cifrado de un kernel dump. O sea, todas esas cosas hay que tener mucho cuidado. Otra de las cosas muy importantes es que no tiene LibreSSL por defecto, que OpenBSD fue el primero en tenerlo, creo que Arch Linux lo tiene, después PCBSD, que ahora es TrueBus, que es un derivativo de FreeBSD, no muchos más proyectos lo tienen, pero digamos que es algo muy importante, porque hay muchos mecanismos que son obsoletos, están en el sistema base y están también en un montón de aplicaciones, ¿no? Esto no es solo para FreeBSD. Si uno en cualquier proyecto se pone a ver, hay cosas que podrían estar mejor en lo que sería el software por defecto. Esto, bueno, es dinámico, se va poniendo todas las cosas que tendrían que estar por defecto. Fíjense que un par de líneas en el rsconf me cambian bastante, o sea, debería tener OpenNTPD, no NTPD por defecto para el servidor de tiempo. Debería tener el firewall habilitado, debería deshabilitar el setmail. En realidad no debería estar instalado eso en el sistema operativo, pero bueno. Limpiar los logs, bueno, el tema de OpenSSH. Y bueno, un par de consideraciones de la protección de escritura o ejecución, que eso, por ejemplo, en OpenBSD está por defecto y está muy bien desarrollado ya hace muchos años. Pero la diferencia es que un proyecto orientado es proactivo en la seguridad, es su enfoque y no tiene otras cosas. Entonces, estas son consideraciones que sería como para los cipher de Chacha 20, todas las cosas que se aprendió, que mitigaron muchos problemas en OpenBSD, pasarla a FreeBSD, ideas, todo lo del Security Officer, o sea, todo lo que hablé, y tratar de tomarlo como algo constructivo a esto. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Sí? Cualquier cosa interrumpen, ¿no? Bueno, ahora vamos a algo más nuevo. O sea que lo que pasó hace poco tiempo del Stack Clash, que fue bastante conocido, bueno, inmediatamente entre un par de amigos empezamos a hacer un research de esto para ver cómo impactaba. Y lamentablemente, después de haber pasado casi 3 años y 3 meses, desde el research desde el advocacy, de mover mail a los security officers, al proyecto, yo estoy hace un tiempo ya en la comunidad, o sea, no es que soy alguien que no conoce, ni que insistir, sucede esto, y bueno, obviamente, por otros canales, salen análisis, y la gente lo tira, te dice que tan solo dejando eso por defecto, se evitaba. O sea que lo tiene, pero se evitaba, no estaba en la instalación por defecto. O sea, estamos viendo la gravedad. O sea, se podría haber evitado algo si alguien instaló el sistema operativo y configuró otras cosas, firewall, no sé qué, un montón de otras cosas más, no le servía de nada, porque la instalación por defecto no me estaba previniendo de eso. Acá vemos qué comunicó la página, nada. O sea, ni siquiera, che, ojo, o sea, nada. Las publicaciones oficiales, nada.
de encima de la gente que reportó. Qualsys, acá explica, Qualsys fue la empresa que reportó, explica para FreeBSD, OpenBSD. Y bueno, o sea, son un parche tan pequeño que hasta podría tirárselo, o sea, al Jenkins, un par de developers hacen la revisión de código, lo tiran y ya está disponible un parche y esto lo podrían poner en la comunidad para que alguien baje el parche, lo aplique, o sea, no era algo súper complicado. Estamos viendo que era algo de minutos, como generalmente se responde en muchos de estos casos en la comunidad open source. Bueno, y ahora les voy a mostrar. ¿Están aburridos? Al día de la fecha. Bueno, no, esto lo puse un poquito antes. Es increíble. Es increíble. O sea, miren 2014, 2015. ¿Se llega a ver los números? O sea, algo está fallando y no es la capacidad técnica ni la capacidad de reporte. Hay un problema de la organización. Entonces, esto es muy, muy importante. Pero ¿qué pasa? Esto uno lo nota cuando mira con la lupa. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? O sea, estamos evaluando todo el tiempo cómo es la seguridad por defecto, cómo se expresa el proyecto ante un incidente, pero no. Y para el que no está tan encima con la lupa, no pasa nada. O sea, sí, hay pocas, qué seguro que es, mirá, no hay pocos reportes. O sea, eso también es súper importante. Esto no cambió mucho. O sea, lo que logramos es que lo pongan un poquito más arriba a esto porque antes estaba abajo y cuando uno en la primera pantallazo de la página no lo veía. O sea, también hay una cuestión de usabilidad de usuario en las páginas, de uno que cuando ingrese tiene que ver rápido las cosas importantes de un proyecto. Y si uno tiene que estar buscando dónde hacer clic, es muy complicado. Y generalmente, estadísticamente, cuando uno analiza el tráfico de un sitio, hay lugares, hay rincones que si no entran en la pantalla no son navegados. O sea, esto es algo que la gente que hace UX lo analizó, lo estudió, no lo estoy diciendo yo. Y todo esto, sugerencias, que le enviamos paper, estadísticas, todo, para que se mejore, porque cómo se comunica todo en la página es tan importante como cómo se responde y la capacidad técnica del proyecto. Esto cambió un poco, agregaron a algunos jugadores, Security Team, que bueno, si uno busca las personas tampoco es que dice, bueno, tenemos los super gurúes dedicados a esto. Y hay gente que es que sabe mucho, pero por cuestiones humanas no está acá o no quiere estar acá. O sea, entiende la implicancia de un proyecto que no es solo lo técnico. Fuerza de capacidad de mano de obra para resolver los problemas hay. Hay una organización que está bastante pulida, hay una fundación por detrás, hay una estructura de guía de procedimiento, está todo documentado, pero falta lo humano, y el factor humano es tan importante como lo técnico en un proyecto. Entonces, si estas personas que están encargadas de la seguridad informática no tienen una empatía, por decirlo así, y estamos complicados, porque estamos en un proyecto open source donde yo no soy una empresa y estoy haciendo todo y no tengo que hablar con nadie, donde tengo que tener una empatía, una capacidad de comunicación, para interactuar con la comunidad, porque uno tiene que tirar anzuelo, la comunidad uno tiene que pescarla, inducirla, generar el ecosistema. No es solo hacerlo técnico, hay que generar un ecosistema de conciencia, de que se reporte, uno tiene que ser amable cuando responde un mail, no, esto no es vulnerabilidad, no se responde un mail así, uno aleja, ahuyenta a las personas que quieren colaborar. Bueno, la página nos sigue mostrando muchas cosas que digan FreeBSD adelante, o sea, y sin embargo hay algunas cosas. O sea que, ¿mejoró un poco? Sí. No como se podría haber mejorado. Y estamos hablando de poco esfuerzo. Digamos, habría que hacer una juntada, a tomar cerveza en un lugar, un boliche, algo, y hacerle coaching a los muchachos. Muchachos, hey, sean buenos como la comunidad, tengan empatía, respondan, reporten, o dejen por lo menos que el que quiera hacerlo lo haga. O sea, no tiene que ser una secta un proyecto. Eso atenta contra la seguridad. Como vimos que hay cosas que son muy fáciles de resolver, no se resuelven por defecto.
Bueno, y ahora vamos a otra parte que es un poquito más interesante. ¿Están aburridos hasta ahora? ¿No? ¿Estamos bien con el tiempo? Cualquier cosa me dice Jaime, ¿no? Bueno, ahora, porque todo esto es lo que le conté, la parte humana, la vulnerabilidad y todo. Ahora, ¿cómo hacemos desde el lugar técnico? O sea, si yo quiero encontrar algo, no tengo que fuzzing, fuerza bruta, busco, no, eso, en este tipo de cosas se encara de otra forma, hay que hacer un research, hay que ver, hay que entender cómo funciona. O sea, la manera más fácil de encontrar una vulnerabilidad de algo es entender cómo funciona. Uno a veces puede tener intuición o algo, entonces ¿qué? Yo no tengo que inventar nada, tampoco soy un experto, soy un gurú, dije, bueno, a ver, veamos cómo está hecho todo. Listo, un par de libritos, que por suerte los hay. O sea, estos libros, este es una Biblia, o sea, ya la tercera edición que se viene haciendo, lo cual está muy bueno porque está explicado cómo está armado el sistema operativo. O sea, la primera edición tiene 15 años, o sea, fue evolucionando y está muy bueno porque uno va aprendiendo cómo funciona sin necesidad de nada ni de nadie. Me siento, pongo metal, tomo una cerveza y leo, o sea, nada más que eso. O sea, digo, bueno, el enfoque clásico es decir, bueno, rootkit, pero digo, no va por ahí. Tengo que ver cómo, desde el sistema operativo, desde los internals, lograr. Entonces, se me ocurrió esto. Nosotros lo que hacemos es buscamos el código muy viejo, hecho por gurúes o no, que no se modificaron y que tendrían un potencial de un vector de ataque. Entonces, ¿qué se hace? Se busca el código que no fue modificado hace mucho, buscamos las áreas donde podríamos, porque tampoco me voy a buscar en algo que no tiene privilegio o nada, sino más o menos uno ve. Entonces dijimos, puede ser con los drivers, che. Y bueno, por suerte, había un libro de alguien que conocíamos, o sea, estaba todo el camino servido, era cuestión de invitarle una cerveza y listo. Ahí los puse a esto para que lo tengan en cuenta porque son muy importantes a la hora de encarar un research. Está muy bien explicado porque hay gente que, por ejemplo, Joseph Combe, que hizo los 2 libros amarillos, él trabaja de esto. Entonces, el libro está escrito para gente de la seguridad informática. O sea, no es un investigador encerrado en la universidad que nunca trabajó ni hizo un reporte ni nada. Este es alguien que hace cosas grises, blancas, no sé, pero sabe. Entonces está bueno el libro. Bueno, entonces empecé a ver, cómo cómo se maneja la memoria, que digamos es lo que siempre uno busca. Entonces empezamos a ver los diagramas en los libros, empezamos a ver el proceso de buteo, cómo se arma todo. O sea, empezamos a buscar los vectores de ataques posibles. Pero por suerte, el libro me facilita estar mirando 18 millones de líneas de código que tiene FreeBSD. ¿No les parece más fácil y más divertido? Tomar cerveza, escuchar música y leer un libro es genial. Te juntás con unos amigos y después te juntás a sacar conclusiones. Empezamos a ver cómo se inician los módulos. Acá, no sé si se logra ver, traté de hacerlo lo más claro posible, no sé si ven el fondo. Es importante entender en el proceso de buteo de un sistema operativo, porque aquí es una de las betas a las cuales fuimos. Che, ¿qué pasa si, como estaba todo esto que systemd, bla, init, decir, ¿qué pasa si empezamos a buscar en el proceso de buteo qué carga que hay? O sea, no usa systemd FreeBSD, pero digamos, esto de código es viejísimo, vimos que tenía más de 15 años, listo, vamos por acá. Pero ¿qué pasa? Primero hay que entender, no es una cuestión de encontrar a Wally. O sea, leemos, buscamos, ¿qué hace primero? Empezamos a ver cada estructura del código, porque uno instala FreeBSD y puede elegir con un tilde la opción de descargar el código fuente. Entonces tenés el código fuente del sistema operativo, el libro, y empezás a ver qué hace cada cosa. Acá, por suerte, te lo explica en lenguaje coloquial, es mucho más fácil que leer código a veces hasta mal programado, código espagueti. Entonces, bueno, con esto, la computadora viendo el código, se van ayudando todo. Entonces después, acá es muy importante cómo tenemos que encarar algo. Les pregunto, ¿qué es lo primero que harían con la información que hasta ahora les voy brindando?
¿Qué harían primero? Le saco ese slide. ¿Qué es lo primero que harían, aparte de tomar cerveza? Nada, tan aburrido, ¿no? Bueno, lo primero es organizarse, decir, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo? ¿Con qué recursos? ¿Y con quién? Exacto, o sea, hay que organizarse, o sea, muchas veces el caos llega a sacar algo, pero después no tiene otro sabor cuando uno entiende cómo funciona y cuando uno hasta ebrio puede explicar esto. Es buenísimo. Disculpen que insista con eso, pero bueno, a veces uno tiene que reconocer los problemas que tiene. Bueno, entonces cuando empezamos a ver cómo se construyen los módulos, alocación de memoria, cómo se manejan los dispositivos, los threads, eso es buenísimo. Mucho código viejo maneja mal los threads porque antes no era tan importante como ahora. Entonces ahí también hay un vector de ataque en muchos sistemas operativos. Después tenemos cómo demoramos ejecuciones, porque no necesariamente yo quiero entrar y romper todo, a veces quiero degradar el servicio, o sea, tu imaginación es el límite, tengo que ver todas las cosas. Después veo un ejemplo de cómo hacer un driver de un modem. Digo, ¿qué pasa si hago un driver y un driver malicioso? Interesante. Entonces también es otra forma. Después, cómo maneja las interrupciones. O sea, y después vamos a ver, aquí yo le saqué el screen del libro, pero este último, o sea, el caso de estudio, no voy a hacer un puerto paralelo de la impresora. Pero ya tengo un orden. Y aquí vamos con esto, o sea, yo tengo que entender qué es un módulo, cómo funciona, dónde se carga, pero tengo que poder crearlo y poder correrlo. Entonces, está en el libro, muchachos, no tenía que inventar nada. ¿Cómo aloco la memoria de ese módulo? Tratar de juntar todo, o sea, ejecutar todo junto, esa fue clave. Porque yo tenía, de todo esto que le voy contando, todo desparramado, y era como, había momentos que mareaba, que no sabía por dónde empezar. Entonces, tratamos de juntar todo y hacer un POC. Entonces, empezamos con un dispositivo con la comunicación y control. Bueno, y ahora... ¿Ya estamos bien, Jaime? Sí. Ahora vamos a lo importante. ¿Se ve la letra al fondo o no? Ay, no está bien. Lo voy a hacer desde la consola porque si no me van a matar. O sea, te viene un usuario sin privilegio. Vamos a hacer. ¿Cómo? BIM, vuelvo a poner, es la costumbre, muchachos. Bueno, cargamos las librerías necesarias. Hay algunas que son muy importantes, como el ISOTL, el MMAM y el linker. Si no ven o algo, me avisa, ¿no? De atrás se ve bien. Bueno, lo que vamos a hacer acá, principalmente, bueno, decidimos dónde vamos a alocar. O sea, ya tenemos una idea de qué vamos a hacer. Explotamos un dispositivo, que puede ser un driver o no. Después decimos qué tenemos que hacer eso, dónde lo alocamos y cómo desde la memoria podemos saltar a otros lugares, que es lo que básicamente siempre se busca. Lo que hacemos después es decir, ahí acá paro y demuestro después, ir un poco más allá. ¿Qué pasa si yo tengo una abstracción donde yo pueda tirarle el payload que yo quiera? ¿No es más interesante? O sea, ¿para qué? Porque no siempre tendría la misma gana de atacar de la misma forma, o en ciertos escenarios, en ciertas condiciones, podría atacar de otras formas, porque según la institución o el usuario que use esto, o hasta haciéndome auditoría misma, no, en este lugar
solo corre estos servicios. En este lugar solo hay storage. O sea, según para qué está utilizado el sistema operativo, puedo tener técnicas más fáciles de atacarlo. Entonces, bueno, decimos, veamos la forma de tirarle un payload. Y yo lo que hago acá, ¿se llega a ver esta línea? Cambié. Yo acá lo que hago directamente es pasarle qué llamada al sistema, que eso viendo el libro, el código, todo, yo ya sé el nombre de la llamada al sistema que quiero modificar y que haga lo que yo quiera. En este caso, vamos a hacer esto. ¿Se ve? O sea, la idea es mostrarle de que no está alterado ni nada, esto está verificado, o sea, no es que yo hice un alias de un script y hace algo, o sea, está una llamada a sistema, como podría haber sido cualquier otra, que yo le paso acá dinámicamente en el payload, y lo que hago es después ejecutar. ¿Dónde estoy? Ah, acá atrás, mira. Y ahí están. O sea, ¿y qué pasa con esto? O sea, lo que más interesa, fíjense, o sea, es súper importante no dejar rastros. Está en la ejecución. Si yo no quiero tener algo persistente, o sea, ¿qué rootkit ni nada? O sea, hay otras formas. Y yo lo que puedo hacer es reiniciar esto. Y se fijaron que no tenía privilegio ni nada, no modifiqué, no dejé huellas. O sea, y si esto lo hago con alguna técnica, podría no dejar ni rastro de lo que ejecuté. Porque si tienen log de qué eje estoy ejecutando y todo. O sea, la idea es, si uno tiene un acceso remoto, tratar de buscar cómo llegar acá. Pero bueno, ¿qué pasó acá para los que por ahí no lo vieron del todo? Esto, por cómo analizamos en el kernel, se fijaron en el libro que yo que decía que es lo primero que carga. Antes de que se inicialicen los privilegios del sistema operativo, cargan los dispositivos más básicos. ¿Cuáles son los dispositivos más básicos de una computadora? Teclado, o sea, cargo antes que root, antes que haya privilegios. Ya está en el sistema operativo, no hay poisoneado en nada, más que nada una porción de memoria. Cuando yo en ese instante lo uso, fíjense, o sea, no dejar rastros, digamos. Ahora, ya termino, Jaime. Este es otro usuario, como vieron. Voy a ejecutar no tengo privilegios, o sea, voy a ejecutar un ejecutable, simplemente.
Este proceso lo que hace, no sé si logran ver, degrada el servicio. Y acá estamos viendo que yo estoy como root. ¿Cuál es la idea de esto? Porque no siempre es tomar el control para una denegación de servicio, para dañar, para encriptar, para lo que sea. Yo puedo degradar el servicio de una forma. Esta es una de las formas. La imaginación es el límite. Yo puedo degradar el servicio de todo lo que está haciendo, de manera de que, como yo soy más que root, ya vamos a ver que ni root puede matar este proceso, siempre, fíjense, si interpretan el top, o sea, yo estoy en el CPU 0, puedo dirigir a qué CPU si tengo muchos, y directamente el time siempre está en 0 porque está ahí, bla, 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 bla. Me consume la mayoría de los recursos de lo que yo le designe, como para que siga respondiendo un ping, no esté dado de baja en mi sistema de monitoreo, o sea, un DevOps, sysadmin o lo que sea, está vivo esto. Nos salta una alerta temprana. Entonces yo puedo degradar el servicio como para que no pueda detectarlo de una manera temprana, pero sin embargo estoy haciendo una denegación de servicio interna del sistema operativo. ¿Se entiende? Bueno, acá lo que estoy haciendo, -9 creo. Lo que voy a hacer es enviarle la señal que lo mate al proceso, le paso y no lo puede matar. ¿Se entiende? Y el proceso sigue ahí. O sea, el root no puede matar el proceso. Bueno, esa es una. Y ahora vamos con la última, así ya cierro, Jaime. Bueno, como esto lo dejé para que no deje rastros, reiniciamos y no hay nada. O sea, es importante también cuando uno utiliza un sistema, tratar de uno mismo, aunque haga defensiva, de uno mismo tratar de romperlo y ver y pensar de una forma diferente. O sea, vimos el factor humano, un proyecto, conocer bien qué software instalo, qué software utilizo, y saber todas las debilidades, hacerle un FODA, fortaleza, debilidad y amenaza al proyecto, y plantearlo en la matriz. Y si uno trabaja en un equipo multidisciplinario, por lo menos saber dónde está parado. Eso, como buenos profesionales tenemos que saber, estamos usando este software, con estos riesgos estamos parados acá. Porque hay muchas cosas que no podemos mejorarlas, como vimos en el caso anterior. Bueno, esto no lo vamos a forzar. Y ahora el último, que es, porque vieron que ahora está todo de moda el dejar todo en servicios cloud y todo lo demás, y bueno. ¿Y qué problema tenemos con los servicios esos? Que no tenemos acceso físico a esas máquinas. Entonces también ahí se nos prendió la lamparita, después de un par de Fernets, que es una bebida que hay en Italia y Argentina, y dijimos, bueno, ¿qué otra forma? O sea, tirándole otro payload, como tenemos el payload dinámico, decimos, ¿de qué otra forma? Vamos a salir. ¿Están entendiendo lo que hago? Desde la consola ingreso, como un usuario admin, hago tengo privilegio de superusuario, y lo que hago es monitorear. Y desde la máquina, que es la que gané acceso, ejecuto otro binario, y ahora ¿qué pasa? Puse reiniciar. Ahí está. Perfecto. ¿Vieron que me pateó la conexión? Esto lo mejoré. Antes no me pateaba, que era menos rastro. O sea, lo que hice de la conexión que me había logueado, me pateó, pero ¿qué pasa? Yo le mandé reboot y no pude. O sea, llegaron a ver en el top que el POC empezó a aumentar el proceso. Bueno, acá lo que hicimos es mezclar las dos, o sea, degradar
el servicio de una forma de que ningún administrador, como Cloud Init o lo que haya en esos administradores de nube, pueda acceder. Pero bueno, la idea era que se entienda de que yo, al tener más privilegio que el superusuario, porque soy un módulo que está cargado cuando bootea el sistema operativo, puedo tirarle un payload genérico, diferente, para cada ataque. Este ataque lo que hace es, degrado de una forma de que todas las señales de interrupción o de reboot del sistema operativo, no pasa nada. La única forma que yo tengo es ir físicamente y hacer el reboot o el force. No queda otra. Bueno, eso es todo. O sea, también eso es importante recalcar el no tener acceso físico al servidor con un ataque de este tipo. ¿Y qué hacemos? O sea, ni siquiera el gestor o Amazon o el que sea no puede hacer nada. Bueno, a ver. Bueno, antes de las preguntas, Jaime, un segundito más y las conclusiones finales. O sea, primero tengan en cuenta lo humano, un proyecto, vean, analicen bien qué utilizan, hagan una matriz de riesgo para ver dónde están parados, comprométanse con los proyectos que utilizan, porque eso también los hace ver con una lupa diferente a cuando no están comprometidos y pueden detectar estas fallas en un proyecto que de otra forma no, es mucho más difícil. Segundo, muchas veces el caos sirve para encontrar cosas, pero la forma que yo recomiendo y de mucha gente que intersectar lo que es el research, o sea, la intersección de la academia con la industria, o sea, todo lo que hagan tiene que tener un sustento teórico y viceversa, y todo lo que estudian e investigan, hagan cosas de la vida real, pónganlo a prueba, levanten servidores, no todo en virtuales. ¿Por qué? Porque de esa forma ustedes comprenden el proceso y al comprender eso, yo puedo defender mejor lo que tengo que defender, porque en mi caso yo no soy ofensivo, sino defensivo. Bueno, y esas son las conclusiones que vamos sacando a esta altura de esta charla que va evolucionando año a año. Ahora las preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Bueno, muy interesante la charla, me pareció me entró un poquito de nostalgia, porque yo fui muy admirador de BSD y usuario, pero ya hace más de 15 años, por decirlo así, decanté más por el mundo de Linux, básicamente por lo que estabas comentando, por la parte de el compromiso con las actualizaciones, ya, y de que no solamente se enfocaban hacia el sistema base, sino que también las distribuciones se enfocan en actualizar los servicios y el software que viene con las distribuciones. Teniendo en cuenta esto, a hoy, a 2017, tú desde tu punto de vista de usuario hardcore pues, de BSD, ¿para qué tipo de misiones lo recomiendas? Yo particularmente, más allá de que para mí es bueno, no hago nunca seguridad por oscuridad, o sea, yo en el trabajo y todo, o sea, lo que sería de misión crítica, o sea, firewall perimetral, router de borde, o la parte más networking y algunas cosas críticas, uso OpenBSD, pero para lo que es storage, por el ZByte File System, por ZFS, uso FreeBSD. Bien cercado y bien delimitado, pero por lo menos conozco dónde estoy parado. Para eso, digamos, esas son las dos recomendaciones que hoy es aprendizaje más que nada. ¿Qué ventajas tendría, por ejemplo, ZFS con respecto a otros sistemas de archivo? No, con respecto a la implementación en Linux, porque en Linux ya está implementada. La implementación en Linux, lo que hicieron fue una capa de abstracción, lo cual son un par de millones de líneas de código. ZFS son solo 6 millones de líneas de código, solo ZFS. Por lo cual, OpenBSD por eso no decidió importar el proyecto. Lo que hizo Linux, que en el caso el primero que creo que si no me equivoco me corrigen, fue Ubuntu, que el primero que lo dejó de forma fácil importado,
Había un tema de licencias, porque ZFS usa CCDL y por incompatibilidad con GNU otros no lo utilizan, con la licencia GPL. La desventaja es que vos agregás 6, 7 millones de líneas de código, tenés más probabilidades. Hay muchos papers que te dicen de que cada 100.000 líneas, entre 100 y 120.000 líneas de código, tenés 10 bugs graves. Entonces imagínate, si sacas la cuenta y tú a tu distribución agregas ZFS, ya de por sí estás agregando posibles bugs. Y si encima, como las llamadas al kernel son distintas en Linux, agregas, creo que 1,5 millones de líneas de código para hacer esa abstracción ZFS kernel, digamos que estarías agregando posibles más vectores de ataque. Entonces yo recomiendo usar, y segundo, que la comunidad de Sun, cuando Oracle compró, se pasó casi el 80% al proyecto FreeBSD. O sea, tenemos los developers originales de ZFS en FreeBSD y está actualizado. Yo recomendaría usar FreeBSD por sobre Linux porque tengo menos líneas de código, es simple. Bueno, eso con respecto a lo del ZFS. Y en cuanto a la parte de seguridad, digamos, ¿tú qué opinas de pfSense? ¿pfSense está bien como solución de firewall? Lo veamos de una forma, o sea, el firewall, para los que no están con esto, el firewall PF es el Packet Filter, que es el firewall que desarrolló OpenBSD y está portado también a FreeBSD. pfSense es una distribución, o sea, no es una metadistro, sino es FreeBSD, un fork, tiene una herramienta de consola y un panel web. Y lo que hicieron es que sea fácil la administración de este firewall PF, que es muy bueno. Es como un alternativo a iptables, pero maneja de muy distintos enfoques. Yo, si soy un usuario que me quiero introducir y dar una solución rápida, o pongo PF porque en 5 minutos, pfSense, tengo un firewall perimetral, VPN, un montón de cosas, portal cautivo. Pero ¿qué pasa? O sea, si yo tengo un firewall de borde y hay una web, no me convence. Si hay una capa de abstracción que hizo la gente de pfSense creo que son 80.000 líneas de código, para poder administrar el PF, tampoco me convence. Si soy un usuario experimentado y trabajo de esto, instalo OpenBSD con el Packet Filter que viene instalado y habilitado por defecto y lo administro de consola. Pero si yo quiero una solución corporativa, porque tiene soporte, eso también hay que ver, la parte de soporte en las empresas es muy importante. pfSense tiene soporte, en ese caso utilizaría pfSense suscribiéndome al soporte oficial de ellos, como uno haría con Red Hat o otra empresa. ¿Por qué? Porque tengo un respaldo de una empresa de gente que sabe y son expertos en eso. Si no quiero eso, y soy un super gurú friki o tenemos un equipo de gente, yo recomendaría OpenBSD con el Packet Filter solo. Okay. También está OpenNewSense, que está basado en Hardened BSD, como alternativa a pfSense. Ok, gracias.